Se han conocido los presupuestos, los gastos básicamente fiscales de Estados Unidos hasta el tercer trimestre de 2024 y ya ha habido mucha polémica. Se está gastando más en repago de intereses que, por ejemplo, en defensa, ¿no? La espiral de deuda que está entrando Estados Unidos está generando muchas dudas porque además las expectativas de cada año 2050, las previsiones, es que aumente mucho más. Cuidado, no solo Estados Unidos, por ejemplo, Europa más de lo mismo, China también, se toma a veces ejemplo de China como un país frugal, ni mucho menos. China tiene en deuda pública más privada pues una montaña también tremenda que está aplastando la economía. En general es un mal endémico que azota a todo el mundo. Vamos a ver un poco cómo puede esto impactar en los mercados, también la economía real. El ejemplo lo tenemos en Japón, un ejemplo creo que nocivo, además, es el espejo del que no nos debemos mirar, sin embargo el que nos miramos, ¿no? Pero antes vamos a arrancar también, a hablar del mercado de bonos y, como siempre, hacer todo el repaso en la conexión macro. Últimas noticias, actualidad, economía, finanzas, macro. Bueno, vamos a empezar con la primera de las imágenes. Vamos a ponerla ya en pantalla y vamos a hablar del MOVE o MOVE, que es el índice de volatilidad del mercado de los bonos. Ha vuelto a llegar a un nivel, ahí lo veis, muy peligroso. En los entornos de los 130 lo tengo yo marcado siempre. Cuando el MOVE, que insisto, todo el mundo habla mucho del VIX, que es el índice de volatilidad, bueno, pues que se refiere siempre al SP500, pues creo que es mucho más importante a día de hoy mirar el de los bonos. Al final el mercado de deuda es un mercado profesionalizado y el que realmente impacta en el resto de mercados es el corazón, ¿no?, del sistema de financiación. Y, repito, entornos de 130, donde está cotizando ahora, son entornos peligrosos. ¿Peligrosos para qué? En primer lugar, para los activos de riesgo. Cuando tenemos cotizando al MOVE en esos niveles, solemos ver volatilidad también en bolsas, es decir, correcciones por lo general, y de hecho lo estamos viendo. Ha sido tensarse de nuevo el mercado de deuda. El soberano a 10 años en Estados Unidos lo tenemos ya por encima del 4%, de hecho en el 4,2%, que es un nivel peligroso. Y eso impacta con que hemos visto, desde luego, pues esa volatilidad en el MOVE y se traslada todo a correcciones en bolsas, ¿no? Fijaos, vamos a poner en grande rápidamente, muy rápidamente la imagen para que veáis un poco esos niveles, si queréis marcarlos también vosotros en vuestras pantallas, en vuestros trading desk, porque siempre es importante entender los mercados y las correlaciones que guardan, ¿no? Esos 130, nivel peligroso, marcarlo y entenderlo, ¿verdad? Cuando ya son niveles es muy normal ver correcciones en los índices. Hablamos del SP500, hablamos del Nasdaq, como está pasando ahora. Mucha gente nos preguntaba, oye, José, ¿qué le pasa al mercado? ¿Por qué, a pesar de estar en plena temporada de resultados corporativos y a pesar de estar viendo buenos números en general, en agregado, un crecimiento aproximadamente del 5% que estamos viendo, en el tema del BPA, ¿por qué estamos viendo correcciones en las bolsas? Bueno, hay muchos factores. El tema del MOVE no es el único, pero para mí el catalizador más importante, ¿no? Esa tensión en el mercado de deuda, y por eso creo que es algo que tenemos que entender, ¿no? Insisto, mucha gente se queda con el VIX, también, no digo que no haya que analizar el VIX, pero a día de hoy, y esto es una opinión que en general tenemos toda la mesa de Trading Pro, es mucho más relevante y mucho más importante el propio MOVE, índice de volatilidad del mercado de los bonos, ¿no? Así que esa tensión afecta en general a las bolsas y por eso, insisto, podemos estar viendo también esas correcciones por otro lado, sanas, entre comillas, que están, va a redundancia, saneando un poco los excesivos múltiplos que estamos viendo. Recordar que hace un par de semanas llegó a pagar más rentabilidad el bono a 10 años en Estados Unidos que el propio SP500. Es una barbaridad, pues siempre decimos que un activo libre de riesgo esté pagando más rentabilidad que un activo de riesgo, como es el índice estadounidense. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Vamos a empezar. Hemos hablado de bonos, del mercado de deuda, pues vamos a hablar de deuda. Vamos a hablar de lo que está sucediendo. Presupuestos en Estados Unidos. Esto sí, vamos a ponerlo en grande para que veáis bien. Quiero que veáis las partidas que se desagregan muy bien esta imagen. Creo que es muy interesante. Y fijaros, bueno, ahí tenéis lo que se gasta, ¿no? En seguridad social, ¿verdad? En medicina. Y ahí tenéis net interest o intereses, ¿verdad? Este es el coste financiero del gobierno y por encima del Medicare o por encima de la defensa. No es precisamente Estados Unidos se gaste poco en ejército, ¿verdad? Un gasto brutal, pues ya se está pagando, como digo, más en intereses. Esto, claro, genera mucha controversia, mucha polémica, porque el ciudadano medio pues no entiende por qué le tienen que quitar impuestos para pagar un interés de una deuda que no disfrutó, ¿no? Y eso genera, como digo, pues mucha agitación social, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es el problema? Que entramos en un entorno donde el gobierno puede presionar al Banco Central
precisamente para recortar tipos de interés y hacer que esa partida de gastos o de net interés, de gastos e intereses, se reduzca, ¿no? Eso es lo que se conoce como dominancia fiscal, cuando el gobierno realmente es el que dirige el Banco Central y no hay esa independencia, ¿no? Esa separación de poderes que siempre debe existir. Claro, si tú no quieres recortar en sanidad, en defensa, en prestaciones en general, lo que tienes que hacer es recortar los tipos de interés, ¿no? Insisto, no es una medida estatutaria de la Reserva Federal, de la Banca Central, que se tiene que velar por la estabilidad de la divisa, sino por presiones que pueda tener el Tesoro de que ha gastado más de lo que debe y realmente ahora mismo pues tenga que, insisto, presionar a la Banca Central. Esto es muy peligroso, porque fijaros, vamos a pasar a la siguiente imagen. Esto es 2024, ¿vale? Justo 2024 lo acaban de publicar, pero siempre en la siguiente imagen vamos a ver cómo las proyecciones pues no son nada halagüeñas, ¿verdad? Fijaros, Mira, vamos a ponerlo en grande para que lo veáis bien lo que se va a gastar en intereses, azul, frente a lo que se va a gastar en defensa. En defensa es verdad que, bueno, se estipula que el crecimiento se mantenga más o menos estable, quizá algo bajista, pero se va a disparar hasta el año 2050 el gasto, el coste financiero del Tesoro. Esto es un problema, repito, muy gordo. Porque claro, insisto, yo os pregunto a vosotros, ¿entendéis, no? Que realmente parte de los que os quitan, lo que quitan de impuestos, que no es poco, se pagan mucho de impuestos. Y además esos impuestos van a pagar simplemente intereses de una deuda que ya se ha generado, ¿verdad? Hombre, cuesta asimilar y cuesta aceptar, ¿no? Por lo tanto, tratan siempre de esconderlo. Fijaos que en los medios no se habla de esto. No se comenta en ninguna prensa generalista ni en ningún telediario, ¿verdad? No lo escucharéis en ningún lado y tenemos que ser, como siempre digo, medios independientes que luchamos contra esa desinformación, los que cometemos ese tipo de cosas. Claro, es duro para un ciudadano entender esto, ¿no? Las posiciones son muy complicadas porque, claro, ningún gobierno, en Estados Unidos vivimos en un bipartidismo, demócratas y republicanos en eso están de acuerdo, que es en la deuda, ¿no? En seguir con déficits crónicos, ¿verdad? Y bueno, insisto, esto no es corbata azul o corbata roja, es más de lo mismo y por tanto, evidentemente, en esta espiral de deuda, pues va a ir subiendo el coste de repagar esa propia deuda, el coste de los intereses, ¿no? Se llama el coste financiero, en este caso del Tesoro. Y eso a pesar de que se recorten los tipos de interés, el propio Cascari, miembro del FONC, de la Reserva Federal, decía que, claro, a mayor deuda, el interés nominal iba a tener que ser más alto, ¿no? Estas fueron unas declaraciones, pues, tremendas, porque evidentemente es muy complicado que se vaya a volver a un entorno de tipos cero con esta espiral de deuda, tipos nominales cercanos a cero. Yo, insisto, lo veo complicado, sí creo que vamos a volver a tipos reales negativos, pero en todo caso el coste financiero tenderá a crecer, ¿verdad? Y por lo tanto irá comiéndose a otras partidas pues mucho más importantes, como puede ser la defensa. Bueno, esto puedo estar más o menos de acuerdo, sé que tenéis un ejército fuerte o no, pero por ejemplo medicina, los que seáis más socialdemócratas, si creáis que el Estado debe tener ciertas competencias, sanidad, educación, pensiones, bueno, pues cada vez va a tener más peso simplemente el coste financiero, ¿no? Una cosa que evidentemente pues es complicada de explicar a una sociedad que en muchos casos no ha disfrutado de esa deuda que se ha ido generando, ¿no? Bueno, ahí lo veis, las expectativas, pero fijaros, a nivel de economía real, bueno, deciros antes de todo que la espiral de deuda en la que está Estados Unidos, ¿quién la va a comprar? Es decir, el Tesoro va a seguir emitiendo mucha deuda a través de bonos, ¿verdad? Claro, ¿quién compra esos bonos? Si entramos en esta clase de espirales en el que, bueno, pues se ha ido de las manos y se han hecho adictos, ¿quién tiene que comprar esos bonos? Siempre decimos que el bono es un pasivo para el Estado, para el gobierno, pero es un activo para el sector privado. Pero claro, alguien tiene que crear ahorrar, es decir, alejar su consumo presente, ahorrar a través de esos activos, ¿no? Pues desde mi punto de vista es complicado que todo el exceso, que toda la oferta que va a venir en el futuro pueda ser absorbida por el sector privado, ¿no? Entonces hay dos formas de que se traduzca. Si es absorbida por el sector privado, no va a pasar nada, pero si no es absorbida por el sector privado, que es lo que yo me temo, se puede traducir de maneras: inflación o subida de tipos de interés. Es que no hay más. Entonces, como yo estoy en esa segunda pata, en la que es muy difícil que el sector privado, que son familias, bancos o actores extranjeros, incluso la Reserva Federal, aunque excluyo esta última, porque esto es que no está siendo absorbido por el sector privado, sino vamos a ver dos variables, y no hay más. Aquí me podéis discutir, keynesianos, frente a austriacos, no, esto no es discutible. O inflación o subida de tipos de interés. Bien, ese es el futuro al que vamos, en primer lugar. ¿Por qué? Porque no creo que pueda ser absorbido. Es verdad que es un activo de riesgo, que es un activo, no digo que sea malo, pero es que hay tanta oferta
es muy complicado que se pueda igualar la demanda. Y por mucho que los bancos, el gobierno fomenta a los bancos a comprar bonos a través de regulaciones, bla, 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 bla. Va a tener que intervenir la banca central a través de programas de compra de activos para monetizar esa deuda. Es una monetización, es verdad que usan de puente al sector bancario, pero es una monetización pura y dura, lo que hace la banca central moderna, la Reserva Federal o el Banco Central Europeo, ¿no? Y en ese caso, insisto, se traducirá tarde o temprano con inflación. Ese es el mal futuro que a día de hoy tiene el sistema actual, ¿no? Hay que protegerse frente a eso, por eso hay que conocerlo, ¿no? Vamos, ahora sí, quería hacer este puntilla con la siguiente de las imágenes. ¿Cómo se traduce eso a la economía real? Pues como digo, aquí lo tenéis, podemos ver Japón. Japón es el ejemplo, lleva metido en esta espiral mucho tiempo, prácticamente 3 décadas, y fijaros, me voy a ponerlo en grande para que veáis cómo prácticamente no ha crecido nada. Japón está en un estancamiento secular, aquí lo veis, prácticamente ha crecido la deuda al igual que el PIB, por lo tanto, a más deuda, o sea, prácticamente una unidad de deuda no genera nada de crecimiento. Esto es un problema. Estados Unidos también está cayendo en esta deuda, esa trampa de deuda, mejor dicho, porque hace 50 años una unidad de deuda generaba más o menos un $1,3 de crecimiento y era una unidad de deuda generaba aproximadamente 30 céntimos de crecimiento. Es decir, a mayor deuda, menos crecimiento. Son curvas que van inversas, ¿no? Eso que se conoce como trampa de deuda y se ve muy bien, como estamos viendo en Japón, que lleva más o menos el crecimiento del PIB va muy asociado al de la deuda. Es decir, no se genera crecimiento por encima de la deuda. Es un crecimiento artificial. Es un crecimiento puramente artificial lo que está generando, ¿no? Solo crecen por la deuda, no crecen fuera de la deuda. Esto es un problema. Esto es el término económico acuñado de hace mucho tiempo, se le conoce como japonización, que es lo mismo que una zombificación económica. Japón, para que os hagáis una idea, está entrando en recesiones prácticamente cada 4 o 5 años, más o menos, en las últimas décadas. Es decir, caen muy rápido en recesión, sus ciclos son muy cortos, no crece prácticamente nada, está en una deflación crónica. Pues, hombre, queremos realmente ir a ese estándar. Es verdad que viven bien, pues los japoneses, claro, toda esta japonización entró cuando ellos tenían una calidad de vida muy fuerte, la sostienen, pero claro, se están quedando muy atrás en comparación con otros países que sí siguen creciendo, ¿no? Europa también está en esta situación y Estados Unidos, pues por desgracia, quiere ir a esa situación. Es verdad que Estados Unidos pues tiene un mercado muy dinámico, siempre hemos comentado que, bueno, pues a nivel fiscal sigue siendo unos países aún más libres, pero desde luego están cayendo en esa trampa de la deuda porque el político es adicto, ¿no? Y como no hay un corsé, un patrón que lo fije, pues evidentemente es solo tiempo en que todos los países acaban cayendo en esta espiral de deuda, ¿no? Bueno, ahí lo veis, ¿eh? El ejemplo lo tenemos todos en Japón y por desgracia nadie lo quiere mirar, aunque esta imagen le puede llegar prácticamente a todos los políticos y la conocen más que de sobra, ¿eh? Los políticos no son tontos, lo que pasa es que les importa un pimiento todo esto, ¿no? Su mandato son de 8 años y luego que se coma el marrón otro, como siempre digo, ¿no? Vamos con la siguiente de las imágenes y con esto ya cerramos, ¿verdad? Que es un poco, fijaros, vamos a ponerla también aquí la ponemos en pantalla, pero como si digo, la vamos a poner en grande para que veáis un poco detalles, ¿no? Y aquí veis un poco ya cogiendo las 3 grandes regiones, hablando de Japón, que bueno, lo tenéis ahí en ese fucsia, ¿verdad? Que es la japonización, lleva muchos años estancado, pero fijaros Europa, Europa, me da mucha rabia ver esta imagen, ¿no? Y Estados Unidos, pues que va a entrar en esa misma dinámica, es decir, prácticamente sin crecimiento. Estados Unidos quizás se mantenga en crecimientos del 2%, que ojalá, en términos reales, pero claro, Europa y Japón prácticamente van a converger hacia el cero. Esto es muy preocupante porque toda sociedad, toda economía debería, bueno, luchar, exigir cierto crecimiento, que mejoren, ¿no? la calidad de vida. Para eso, bueno, pues trabajamos, estamos en revoluciones tecnológicas, la inteligencia artificial y aún así la montaña de deuda nos está aplastando. Esto es todo decisiones pasadas de unos políticos que han tenido unos intereses opuestos a los de la sociedad, como siempre comento, ¿no? Se han hecho adictos a una deuda no productiva, se ha utilizado esa deuda para tejer redes clientelares, como siempre digo, al final la deuda pública lo que hace es crear clientelismo, es crear mayor tamaño del Estado, mucho trabajo, empleo público también, de bajo valor añadido, en muchos casos elegidos a punta de dedo, para evitar o maquillar potenciales crisis privadas. Pero es que siempre digo lo mismo, es mejor que haya ciclos privados, como siempre ha sucedido con la expansión monetaria del dinero bancario, auge y recesión. Es verdad que las recesiones quizás son duras, pero purgan malos proyectos para iniciar nuevos proyectos de crisis. Al final es una tendencia muy alcista con sus volatilidades. Pero es que el subvencionamiento público lo que ya es un estancamiento, una zombificación terrorífica en el que nadie gana, ¿no? Y eso es a lo que están yendo las economías occidentales. Japón lo inició, insisto, una economía que no crece, que no progresa, le están pasando todos sus vecinos, ¿verdad? De hecho, en PIB, Alemania, por ejemplo, ya le ha pasado,
Bueno, pues Europa ya está en eso. Europa ya está, se puede llamar la europeización, ¿no? Mucha gente se está acuñando ya este término. Y Estados Unidos, si no cambia nada, que no parece, porque tanto demócratas como republicanos bueno, pues han elegido también esta carta, pues va a ir al mismo camino, por desgracia. Una esclerotización de la que luego es muy difícil salir, a no ser que haga un gran reset de deuda. A muchos economistas que ya están teorizando sobre esa idea. A mí me parece una salvajada, pero bueno, todo se vivirá. Estaremos aquí para contarlo, como siempre, en Trading Pro. ¿Qué opináis? Os leo en los comentarios, como siempre, de esta montaña de deuda, cómo salir de ella. Como siempre digo, esto es el tablero, esta es la realidad. Podemos quejarnos, podemos criticarla, pero es lo que tenemos. Por lo tanto, hay que saber cubrirse de todo esto, y se hace mediante inversión, mediante mercados financieros, conociendo y aplicando fórmulas para protegerse. Es lo que tratamos de enseñar aquí, o por lo menos aportar este pequeño granito de arena, que siempre tratamos de hacerlo con la mejor de las sonrisas, ¿verdad? Bueno, os leo en los comentarios. Como siempre, os deseo muy buena tarde, muy buen fin de semana. A todos un abrazo muy fuerte. Chao.